Bueno, hola y bienvenidos a una nueva entrega aquí en el podcast de Contracultura. Gusto de estar con ustedes hoy día, cuando hoy día es martes 14 de enero del año 2025. Y vamos a inaugurar una nueva sección en el canal. Hoy día justamente eso es lo que vas a escuchar hoy. Y se trata de edición limitada, Limited Edition. Aquí en Contracultura vamos a hacer una reedición de los programas más espectaculares que alguna vez han escuchado aquí en el podcast de Contracultura y que por cierto han dado muchísimo que hablar. Y hoy día vamos a hablar de un programa que muchos me ponen en los comentarios y me dicen dónde está ese programa, cómo lo puedo escuchar. Y se trata de un programa que predecía a través de una supercomputadora todo lo que está ocurriendo ahora, el descalabro que iba a suceder en Europa, cómo incluso se iba a retomar el control de Estados Unidos, cómo iba a fracasar absolutamente la agenda globalista, todo esto basado en hechos y sobre todo, y lo más importante, todo esto es información basada en datos. Toda esta predicción asombrosa que hizo una supercomputadora nos estaba mostrando en aquel entonces el futuro, y hoy día, después de más de 2 años de la publicación de ese programa en mayo 24 del año 2022, tenemos a un grupo de personas geriátricas, como se describe en aquel programa, de más de 80 años que intentan apoderarse del mundo y acelerar esta denominada cuarta revolución industrial, y que tienen ellos la esperanza de poder hacer avanzar rápidamente la medicina, incluso para ellos poder zafar y evitar la muerte. Pero la buena noticia, en aquel entonces les comentamos, es que todo este esfuerzo por rediseñar el mundo y construir un futuro en el que permanezcan inmortales va a fracasar. Así que por supuesto esta es la conclusión que nos mueve a muchos cuando vemos personas que van contra la naturaleza, algo que hemos hablado muchísimo durante todas las temporadas, ¿no?, de Contracultura. Personas que van en contra de la naturaleza, que es lo que terminan cosechando al final. Bueno, las mismas leyes de la naturaleza terminan yendo en contra de ellos. Y eso es exactamente lo que hemos visto que está pasando ahora. Ese podríamos llamar es el efecto péndulo, y muchas de las cosas que se están dando a nivel también político. Por eso este es un programa tan importante y ha tenido una recepción tan buena. Ya tiene más de 75,000 reproducciones. La última vez que lo vi, 77,241 reproducciones, muy poco para un video como este, que en realidad les advertía mediante las investigaciones que hizo el señor Martin Armstrong, que es una persona muy cercana al mundo de la economía, de las finanzas, de las predicciones económicas, etcétera. Todo, por supuesto, basado en los cálculos y las predicciones que hace este sistema de inteligencia artificial que se llama Sócrates, esta supercomputadora que ha predicho una vez más exactamente lo que está pasando ahora. ¿No lo creen? Bueno, los dejo con el programa. Lo que viene ahora es inevitable aquí en el podcast de Contracultura, en Limited Edition, edición limitada, exclusivamente aquí en Contracultura. Los dejo así con el programa publicado el 24 de mayo del 2022. Lo que viene ahora es inevitable. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos, y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Como siempre,
un gusto estar con ustedes cuando hoy día ya es lunes 23 de mayo del año 2022. Estoy seguro que este programa no se lo van a querer perder. Dentro de todas mis investigaciones, porque uno trata de darle muchas vueltas obviamente a las circunstancias actuales, hoy día tengo algo que los va a sorprender y que es realmente impactante, esta información. Y cuando lleguemos al final de este programa se van a dar cuenta por qué es impactante. Y uno de los del mayor valor, podríamos decir, del programa del día de hoy es que va a analizar ciertos sucesos, pero a la luz de las predicciones matemáticas que puede hacer una supercomputadora. Me refiero a la situación actual que estamos viviendo en el mundo y de los cambios que se están haciendo actualmente. Vamos a ver qué dice la inteligencia artificial, qué dicen las simulaciones por computadora de lo que podría suceder. ¿Cuál podría ser el pronóstico? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Ganarán aquellos que están impulsando el reinicio, este nuevo sistema de gobernanza global? Bueno, ya lo vamos a ver aquí después de este pequeño corte comercial. Ya volvemos, quédate conectado. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el programa el día de hoy y vamos a hablar de tecnología informática, cómo eso se relaciona a las circunstancias que está viviendo nuestro mundo el día de hoy. Hay tecnologías informáticas que son legendarias. Ustedes recordarán, por ejemplo, todo comenzó con los británicos en la Segunda Guerra Mundial, cuando para poder procesar información de inteligencia crearon la primera supercomputadora de la que se tiene registro. Pero han avanzado muchísimas cosas durante todo este tiempo y ya en los años 80 se empiezan a desarrollar los primeros intentos ya más serios de inteligencia artificial y que de alguna manera empiezan a construir un sistema, un sistema que puede ser capaz de predecir, de hacer ciertas predicciones en base a un modelo, por supuesto, de datos que puede terminar por hacer una predicción. Y en realidad estamos hablando de una máquina que tiene la capacidad de pensar. Y por eso realmente es un logro. Y no tiene comparación en el mundo financiero. Todo esto se utiliza mucho para análisis financieros también. Pero también esta tecnología ha permitido predecir con mucha exactitud ciertos fenómenos globales. Y por eso es tan importante que puedan conocer esta información hoy en día, para que vean qué es lo que dice esta supercomputadora que se llama Sócrates sobre el gran reseteo y este sistema de gobernanza global que quieren hacer. ¿Va a tener éxito o no? Bueno, resulta que Sócrates es el nombre de esta computadora. Es un sistema de inteligencia artificial. Ya les voy a explicar por qué es un verdadero sistema de inteligencia artificial. Porque hoy día se tiende a confundir inteligencia artificial con cualquier cosa que alimente una base de datos y no es así. Y muchos de los sistemas que están poniendo, como nos explica el creador de Sócrates, el señor Armstrong, son simples sistemas de análisis de datos, pero no son inteligencia artificial de verdad. Este sistema, esta supercomputadora que se llama Sócrates, en realidad supervisa el mundo mediante el seguimiento de los mercados, además el seguimiento de los flujos de capital global. Y la idea de este sistema es proporcionar una perspectiva internacional del mundo financiero que vivimos el día de hoy. Por ejemplo, también esta supercomputadora supervisa las noticias de todo el mundo y en base a estas noticias va buscando eventos fundamentales que se correlacionen, por ejemplo, con estas tendencias mundiales. Esto es parte del trabajo para que puedan entender de qué se trata este sistema. Esta se define como, por lo menos en el mundo civil, de lo que podemos conocer, porque también está el mundo militar, y ese es otro tema, pero estamos hoy día hablando de Sócrates. Y Sócrates se define como la computadora más asombrosa que jamás se haya diseñado. Una de las grandes ventajas de Sócrates
es que de alguna manera demuestra que los pensamientos y los modelos tradicionales además empleados en el mundo político, económico y financiero son realmente anticuados, y hay muchísimos programas de computadora durante todos estos años, pero tienen algo en común. Han fallado en las últimas décadas por la misma razón. ¿Por qué? Porque se basaron en pequeñas porciones de datos históricos que llevaron a suposiciones falsas. Y por lo tanto no se puede esperar que un programador comprenda los mercados y mucho menos la historia político, económica, financiera del mundo. La combinación de ambos campos de forma dinámica hace que el mundo sea finalmente comprensible. Esa es una de las grandes gracias que tiene este sistema. Puede no solamente analizar los mercados, sino que además todo esto se correlaciona con la historia político-económica. ¿Se dan cuenta hacia dónde apunta todo esto? Bueno, se puede, en base a esto, hacer una predicción de lo que puede suceder a futuro. Y no quiero que se me pongan fanáticos, porque estas predicciones están sujetas a datos y obviamente interpretaciones que hace una computadora, pero como ustedes sabrán, pueden haber eventos que estén completamente fuera de esta ecuación, que hagan que todo se altere también. Y eso sí, eso es la gracia de esto. Estamos hablando de un análisis realmente que hace una computadora y que no considera obviamente estos eventos, que podrían ser, no sé, la caída, por ejemplo, de un meteorito que no estaba considerado dentro de los datos. Es importante que tengan ese punto en cuenta. Esto es solo un ejemplo, pero esto puede cambiar muchísimas cosas. Así que estos modelos informáticos, además las teorías económicas, como les decía, han fracasado debido a esta total falta de datos históricos que han impedido su capacidad para sobrevivir a una gran crisis, dice el señor Armstrong, el creador de este sistema Sócrates. También dice que después de no poder ver ese evento, son golpeados por la reversión de la tendencia que generalmente conduce a nuevos máximos. Todo esto se vio, por ejemplo, dice él, en el colapso de 1987. Este tipo de cambios a nuevos máximos, cuando otros esperan que la tendencia en movimiento se mantenga en movimiento, se pasan por alto porque las emociones humanas con demasiada frecuencia obstruyen la vista. ¿Qué razón tiene con eso? Y es tal cual, de alguna manera, lo que estamos viviendo. Estamos viendo esas emociones humanas que están obstruyendo la vista. Pero sigamos avanzando, porque toda esta previsión ha estado plagada de la suposición básica, por ejemplo, que nuestro mundo político, económico, financiero, que espera que esta tendencia actual en movimiento simplemente se mantenga en movimiento, no pueden entender el ciclo económico, o lo que sube también debe derrumbarse, o que lo que sube también debe derrumbarse, dice Armstrong. Y la única pregunta es ¿cuándo va a suceder esto? Así que Sócrates lo que hace, se ocupa de este aspecto cíclico de la economía, o sea, analiza los ciclos económicos de una manera integral, al cubrir, por ejemplo, los cambios de tendencia que los modelos no logran comprender. Ahora aquí viene lo realmente interesante, porque en el fondo Sócrates lo que está haciendo es recopilando el conocimiento colectivo de la raza humana y a la vez está aprendiendo de manera cognitiva las causas que hay detrás de tendencias, por ejemplo, como el auge y la caída de los mercados, cómo se comportan las economías, cuáles son sus auges, cuáles son sus caídas. Pero algo mucho más importante, y aquí van a empezar a entender hacia dónde va este programa, el auge y la caída de los imperios, las naciones y las ciudades-estados. Pero hay muchísimo más, porque en realidad esto lo que está demostrando es que Sócrates ahora se erige como una prueba de que estamos en el umbral de un amanecer completamente nuevo. Este es el logro de la humanidad, dice el señor Armstrong, el creador de este sistema. Habla además de que esto es un umbral de una era que él llama la era del razonamiento y el despertar, donde él dice que damos este paso adelante para la humanidad al comprender que no solo el mundo no es plano, dice, sino que además todos estamos conectados y de hecho nos necesitamos unos a otros para sobrevivir a este viaje que llamamos vida y el proceso evolutivo de la civilización. Bueno, me quiero detener un momento ahí porque lo que él dice es clave. Él habla de una era de razonamiento y de despertar.
y que la humanidad debe dar un paso adelante y entender que todos estamos conectados y que nos necesitamos unos a otros para sobrevivir a este viaje que llamamos vida, dice él, y el proceso evolutivo de la civilización. Esto, si ustedes lo escuchan y lo sienten, porque no solamente se trata de escuchar, sino que también de sentir, eso nos da a veces muchas pistas de lo que en realidad es el camino correcto. Cuando uno siente ciertas cosas, las puede razonar, pero a la vez el corazón a uno le indica que ese es el camino. Esto de estar conectados entre todos y que nos necesitamos unos a otros para sobrevivir es un aspecto clave para poder superar los desafíos que tenemos ahora al frente. Porque si ustedes se fijan, hoy día todo es dividir a la gente. Pero lo que justamente necesita la humanidad para comprender, por eso esto a mí me hizo mucho sentido, que esto puede parecer algo simple, pero en realidad no lo es que para dar ese paso adelante hay que dejar las banderitas, las ideologías, un montón de cosas que nos están de alguna manera impidiendo ver lo que hay detrás del bosque y volver a esas cosas que son esenciales, como razonar, despertar, entender que estamos todos conectados y que nos necesitamos los unos a otros. Esto es algo fundamental y resuena mucho con el espíritu de este programa. Pero ahora vamos a ver cómo todo esto se conecta con la cuarta revolución industrial y qué dice el señor Armstrong sobre esto. Bueno, él dice que le parece muy interesante cómo el señor Klaus Schwab defiende la cuarta revolución industrial y cómo la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Por lo que él dice que tenemos que ayudar a darle forma, destruyendo lo que tenemos para diseñar el gran reinicio. Eso es todo en lo que se basa esto, el Build Back Better, la teoría está de la retroexcavadora. La cuarta revolución industrial se basa en eso. Y lo que vemos, el proceso que vemos en las calles es exactamente el mismo, es destruir todo para poder construir algo nuevo. Pero él dice que solo un académico sería tan arrogante para hacer algo como esto. Porque el sistema de inteligencia artificial que diseñé, refiriéndose a él mismo, el señor Armstrong, que diseñó esta computadora Sócrates, dice surgió de ser un programador y un comerciante, no un economista académico con teorías de libros. Encuentro irónico que las teorías económicas que dominaron el mundo durante el siglo XIX, con la excepción de Marx, tuvieran experiencia práctica. Hoy en día los académicos que carecen de experiencia práctica afirman que tienen títulos. El mundo que estas personas están tratando de crear no es más que una teoría sin experiencia en el mundo real. Yo era comerciante y uno de los primeros administradores de fondos de cobertura, no un economista académico. Tampoco tienen títulos en gestión de fondos de cobertura, por ejemplo. Y en lo que respecta a la economía, dice Armstrong, por supuesto, el primer curso de economía fue en Cambridge en 1902. Por lo tanto, eso significa que todos los que precedieron a 1902 fueron autodidactas en economía, desde Adam Smith a David Ricardo hasta Karl Marx y John Maynard Keynes, quien tampoco además tenía un título formal en economía. Por ejemplo, John Maynard Keynes, dice él, se educó en King's College en Cambridge en 1902 y 1906, entre 1902 y 1906. Y dice que también cuando John Maynard Keynes expuso sus ideas, los académicos dijeron que estaba equivocado, que era absurdo y que nadie debería escuchar esto. Solo cuando se desarrolló la Gran Depresión recurrieron a Keynes, cuando los académicos también fallaron en ese entonces. Pero Keynes nunca abogó por el gasto deficitario de forma perpetua y también abogó por bajar los impuestos como una herramienta para estimular la economía. Estas soluciones fueron solamente durante una recesión. Fueron los académicos y su agenda socialista los que respaldaron el gasto deficitario año tras año, pero siempre abogaron por aumentar los impuestos para lograr la justicia social de Marx. Lamentablemente, lo que muchos creen que es la economía keynesiana es una distorsión socialista de lo que Keynes realmente defendía. Y aquí viene una parte muy interesante porque Armstrong trata de explicar que todos estos académicos sin experiencia práctica
en realidad siempre terminan en lo mismo, en teorías simplemente, pero que la diferencia con alguien que tiene experiencia práctica, si puede juntar eso además con los estudios, es realmente otra cosa. Y él dice que siempre fueron los comerciantes, por ejemplo, los que avanzaron en el estudio de la economía, no los académicos. Si nos fijamos, dice además, en el primer analista que estableció la oferta y la demanda fue John Law, que era un comerciante en la bolsa de Ámsterdam y lo observó a partir de la actividad del mercado. Incluso Adam Smith usó los ejemplos de John Law en La riqueza de las naciones y en realidad investigó el trabajo de Law para llegar a su mano invisible. También tenemos a otro que pone de ejemplo, que es David Ricardo, que también hizo una fortuna como comerciante. Y estos son tres grandes y ninguno de ellos tenía un título formal en economía. Pero ¿qué más dice el señor Armstrong sobre Klaus Schwab? Dice: encuentro irónico que tengamos a Klaus Schwab diciéndole al mundo cómo deben adoptarse sus ideas marxistas de justicia social. Simplemente abogó por la ayuda que le proporcionó este virus para poder justificar el uso de estos bloqueos para aplastar la economía, destruyendo pequeñas empresas que son el futuro y emplean además al 70% de las personas en el mundo. Todo esto para lograr su nuevo orden mundial comunista verde. Es un académico que nunca ha tenido un trabajo real y que dispone tan cruelmente del futuro de nuestra sociedad y además tiene la audacia de pensar que funcionaría mejor si jugara a ser Dios y reordenara la sociedad para que funcionara como él la decreta. Desafortunadamente para Klaus, nuestro sistema de inteligencia artificial, que es el único sistema completamente funcional del mundo, pronostica que fallará. Exactamente, eso es lo que pronostica el sistema Sócrates, que esto va a fallar. Pero sigamos avanzando, porque además dice, tendrá suerte Klaus si la gente no asalta su cuartel general y lo saca a rastras. Eso es lo que dice aquí, entre otras cosas, que me imagino que no me van a dejar decir. Pero bueno, dice además no tiene idea de que está destruyendo la estabilidad financiera de las familias y cree que puede repartir la renta básica garantizada por todos los innumerables millones que deja sin trabajo. Esto lo llamo comunismo 3.0, porque lo que es diferente es que no planea confiscar los bienes de la élite. Este punto es clave que está diciendo acá. Dice, no él, refiriéndose a Klaus, no renunciará a su estatus, medallas, ni tampoco sus honores. Ellos están allí para demostrar que es competente para juzgarnos. Klaus argumenta además que la igualdad, entre comillas, se detiene en los súper ricos, porque necesitamos que estas personas conserven su riqueza y las plataformas del Big Tech para que puedan controlar el mundo y mantenernos a todos en línea, estableciendo los aristócratas del siglo XXI. Son las personas como Schwab las que son antirreligiosas, como lo fue Marx, por ejemplo, porque no creen en cosas con un poder divino, porque saben mucho mejor cómo rediseñar la sociedad y dado que es defectuoso en su mente, Dios no puede existir. Bueno, no sé si les pasa lo mismo, pero a mí me cae muy bien este señor Armstrong cada vez que lo leo. Él pone bastantes ejemplos de lo que ha logrado hacer su computadora. Vamos a ver algunos de estos acá. Por ejemplo, la investigación de lo que pasó en el año 1987 y mostró además que, dice él, que el peligro real cuando van a caer los mercados muchas veces es que no es noticia justamente. Y le preguntaron además en ese tiempo por qué vendieron las acciones y llamaron a sus corredores, además les preguntaron por qué el mercado colapsó después de que trataron de entender todo lo que había pasado en el año 87 y no hubo en ese entonces una explicación lógica porque no había números ni nada que la gente a nivel nacional pudiera señalar para poder entender los fenómenos con mayor precisión. Y el corredor, uno de los corredores de bolsa, refiriéndose a esta caída y por qué habían vendido, respondió simplemente no lo sé. Fue el vacío de información lo que hizo que los profesionales vendieran porque no tenían forma de evaluar el riesgo para el día siguiente. Y pone esto como ejemplo. Él dice que la verdadera razón aquí fue la idea de que el dólar caería otro 40%. Por lo tanto, ¿qué pasó ahí? Los inversionistas extranjeros estaban vendiendo debido a la moneda, no debido a algún factor interno fundamental, ya fueran por ejemplo las tasas de interés, el empleo o el PIB, y los flujos de capital revelaron la alta volatilidad en los flujos de dinero que el análisis estándar nunca vio venir. Así que se ha demostrado
que el mercado de valores, y esto es clave porque él está tratando de explicar qué es lo que va a pasar aquí, y en base a los análisis que hace esta computadora Sócrates. Y como se darán cuenta, la idea de esta computadora es poder evaluar los riesgos, evaluar los mercados, ver el tema de cómo se van a comportar las tasas de interés, la deuda nacional, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Y es importante recalcar, por ejemplo, que este señor Armstrong, dentro de las cosas que ha predicho, hizo un pronóstico donde después, más tarde, él dice que se le acercó la CIA después de que él hizo este pronóstico, y pronosticó en el año 1998 que Rusia caería. Es importante entender, además, como a modo de antecedente, para entender quién es esta persona que está detrás del diseño de esta computadora. Trabajó, por ejemplo, en Australia ya en el año 1986 con este sistema. Le proporcionaba a los clientes este tipo de datos, de este tipo de análisis para poder hacer sus proyecciones financieras ya en ese año. Éramos la empresa, dice él, más grande del mundo de pronósticos. Testificó también en el Congreso, por ejemplo, en el año 1996, y donde tuvo alrededor el equivalente, dice él, al 50% de toda la deuda nacional de Estados Unidos bajo contrato. Los banqueros, al ver todo esto sobre esta persona, el señor Armstrong, supusieron que él podía tener mucho más influencia incluso que ellos. Él dice, la verdadera diferencia fue que brindamos asesoramiento en lugar de vender productos a los clientes, que hicieron que el banco fuera el mejor producto en lugar del cliente. Así que este señor, que además ha sido contactado por algunos de estos grupos para unírseles y que los ha rechazado según lo que él cuenta, ya vamos a ver eso más adelante, él dice que así tenemos entonces, aquí tenemos, dice, la computadora de la cuarta revolución industrial de Schwab, y está pronosticando que su sueño de dominar el mundo fallará, lo dice con mayúsculas. Su sueño de dominar el mundo fallará. Schwab será recordado con un día como Hitler y Napoleón, con sueños salvajes de dominar el mundo y con sus ideas las que desencadenarán la Tercera Guerra Mundial. Schwab creará una profunda depresión económica porque está inspirado en la destrucción de pequeñas empresas en todo el mundo. Han sido nuestras economías, dice él, nuestras economías de consumo las que han creado la paz, no nuestro arsenal nuclear. Y en cuanto a su inclusión de igualdad, está creando exactamente lo contrario. Sus cierres para destruir negocios han desencadenado un éxodo masivo de la vida urbana a la suburbana detrás de pueblos fantasmas sin empleo. Pero ¿qué más dice Armstrong? Dice, cuanto antes se levante la gente y ponga fin a estos bloqueos, más preservaremos nuestro mundo. De lo contrario, estos académicos no tienen idea de cómo crear una economía. Nadie lo ha hecho nunca. Es el ingenio humano el que crea todo avance. Ningún gobierno me dijo que tenía que escribir un programa. Lo que escribí en código fue para dar vida a lo que vi con mis propios ojos. Nunca nadie me enseñó nada sobre la economía mundial. Es más, todavía no enseñan el comercio de divisas o la gestión de fondos de cobertura. Todas estas son habilidades que son autodidactas. Hasta el día de hoy los banqueros de la élite todavía me odian y afirman que tengo demasiada influencia, pero la verdad es simplemente que vendemos consejos que no están relacionados con un conflicto de intereses. No lanzamos ninguna acción porque tenemos inversiones en ella. No diseñamos productos para vender a los clientes y luego comerciar con ellos con conocimiento interno, refiriéndose ahí al modelo de negocio que tiene él. Pero sigamos porque hay mucho más. Él dice, lo siento, Klaus. Está defendiendo la cuarta revolución industrial que no sabe nada sobre cómo escribir un programa de inteligencia artificial porque requiere personas con ideas y observaciones reales, no burócratas centralizados. Bueno, este programa de inteligencia artificial, Sócrates, está pronosticando que tu gran reinicio fallará. Puedes enorgullecerte de saber que probablemente hayas lastimado a muchas personas, que incluso Karl Marx. Si yo fuera tú, creo que sería mejor que construyas un búnker y te quedes allí y será lo mejor que sea bien bajo tierra. Cuando la gente se rebele en Europa, vendrán por tu cabeza. Probablemente haya creado muchos Maximilian Robespierre que buscarán la venganza. Me alegro, dice él, de no haber tomado un stand en tus eventos de Davos. Será mejor que la historia me recuerde como no ser un hombre de Davos. Pero sigamos para poder entender cómo funciona esta supercomputadora y cómo se relaciona toda esta historia con el gran reseteo y qué más podemos esperar y aprender en este programa. Para que se hagan una idea,
el señor Armstrong, que es experto en inteligencia artificial, dice que desafortunadamente el 99% de todos los programas, o sea, todo lo que nos están vendiendo como inteligencia artificial a las personas, dice que no es inteligencia artificial, y en realidad lo que son sistemas expertos. Por ejemplo, él dice que podríamos tomar una enfermedad, ¿cierto?, y enumerar todos los síntomas de esta. Luego agregar una consulta y el programa simplemente lo que va a hacer va a buscar la enfermedad según el síntoma. Bueno, esto precisamente no es inteligencia artificial, dice él, ya que no tiene lugar un verdadero proceso de pensamiento independiente, que es lo que hace Sócrates. Sin embargo, esto es lo que normalmente se comercializa, dice él, como inteligencia artificial. Esto ha creado en sí mismo una falsa impresión de lo que Schwab llama la cuarta revolución industrial. Incluso dice el reconocimiento facial es simplemente una comparación de patrones. Realmente no está ocurriendo nada más que un sistema de búsqueda con una base de datos. Así que cuando Schwab se jacta de la cuarta revolución industrial, no tiene ni idea de lo que eso implicaría. No encontrará ni un solo medio de comunicación que se atreva a escribir una historia de la que Sócrates existe, por ejemplo. El análisis lo cambiaría todo, ya que no se basa en una, entre comillas, opinión que les encanta proporcionar. Además, Schwab bloquearía cualquier prensa como Sócrates, porque también pronostica que esa camarilla suya al final fallará. Todo lo que imagina Schwab sigue siendo unidimensional y él no tiene idea de la complejidad del diseño no lineal necesario para proporcionar realmente una metodología válida para poder hacer una precisión, dice el señor Armstrong. Muy importante esto porque él explica, detalladamente cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial que trató él de emular las redes neuronales ya en los años 80 y pudo darse cuenta que nunca lograrían lo que era necesario para el análisis global, recreando estas redes neuronales. Dice que lo mismo le sucedió después con lo que él denomina el aprendizaje profundo, y esas son soluciones para él de objetivos unidimensionales. Bueno, la mayoría de los programas, para que se hagan una idea, comerciales de alta frecuencia que se les denomina, son programas unidimensionales. Ahora van a poder entender por qué es tan importante este término. Porque como yo les explicaba al principio, hay muchos sistemas que no pueden predecir o no pueden seguir funcionando hasta que haya una fuerza externa que no logren ver venir. Y eso es lo que hace distinto a Sócrates de alguna manera. Es capaz de poder ir mucho más allá de lo que uno puede imaginar y trabaja con variables que están fuera de los gráficos y puede ver el futuro, dicen ellos, incluso con matrices involucradas hasta con 72 modelos separados. La mayoría de los programas que hay de inteligencia artificial que la gente escribe hoy día son muy unidimensionales y carecen además de estos conceptos que él dice no lineales. Así que hay ciertas variables incluso de fuerzas externas que podrían considerar este programa de inteligencia artificial. Por eso es tan importante este tema y eso es lo que diferencia a su sistema de otros sistemas. Él dice además que Schwab y su equipo no están interesados en la inteligencia artificial cuando pronostican que perderán. No les interesa escuchar ese pronóstico. Si usaras, dice él, a Sócrates para administrar la economía mundial, no estaría aconsejando manipularlo todo, dice él. En cambio, revelaría cómo funciona todo. Esto amenaza al establecimiento económico académico porque creen que su papel es controlar la economía como lo hicieron Marx y Keynes, no observarla como Smith y Ricardo. Luego, todos los analistas que ponen en la televisión todo el tiempo ofrecen su opinión, entre comillas, mientras que yo estoy proporcionando el pronóstico de la computadora. La gente trata de argumentar que estoy equivocado, opinión contra opinión, pero yo digo cuando es solo mi opinión y los pronósticos son la computadora. Toda esta charla sobre la cuarta revolución industrial solo se celebra para dar a personas como Schwab y Soros la esperanza de poder vivir para siempre simplemente fabricando nuevas partes del cuerpo según sea necesario. El verdadero sueño de la inteligencia artificial es controlar el mundo y ser inmortal. Esta parece, dice él, la película Elysium, donde mantienen a los grandes sucios debajo y buscan la inmortalidad en mundos fabricados, es decir, una nueva carrera espacial.
es inconsistente afirmar que impulsarán una cuarta revolución industrial para ayudar a toda la humanidad cuando simultáneamente realizan reuniones secretas sobre cómo despoblar el mundo. Bueno, Armstrong se pregunta quién está escribiendo estas películas, ¿ellos? ¿O acaso ellos se inspiran en estas películas y dicen que esto es una gran idea? Bueno, entre todo lo que tenemos acá, tenemos a un grupo de personas geriátricas de más de 80 años que intentan apoderarse del mundo y acelerar esta cuarta revolución industrial, dice el señor Armstrong, probablemente con la esperanza de hacer avanzar rápidamente la medicina para evitar la muerte. La buena noticia es que todo este esfuerzo por rediseñar el mundo y construir un futuro en el que permanezcan inmortales va a fracasar. Sí, las cosas se pondrán difíciles y sí tendremos que tomar una posición. La buena noticia, dice, es que los que están proponiendo esto va totalmente en contra de la naturaleza humana y no tienen ni idea de lo que hace que una economía funcione. No hubo avances importantes que vinieran de Rusia o China, que promovieran la sociedad humana. Todas estas innovaciones vinieron solo de los Estados Unidos y de Europa. ¿Por qué? Porque cualquier avance en ciencia, tecnología, medicina y biología son producto de la curiosidad. Para permitir la curiosidad se requiere la libertad de pensamiento. Lo que hace que el futuro sea brillante para la humanidad. Para todos nuestros defectos, la clave es la imaginación. Si no podemos imaginar lo que podría ser el futuro, entonces no podemos crear nada. Por eso el comunismo fracasó tanto en China como en Rusia. Marx tomó los mismos derechos y los transformó en igual riqueza material. Sin embargo, alguien que puede jugar al fútbol mejor que sus compañeros debería llegar a la cima con un salario más alto que los demás porque atraerá multitudes. Sin imaginación no hay sueño por cumplir. Einstein lo vio como curiosidad, siempre queriendo descubrir cómo funcionaban las cosas. Leonardo da Vinci, por ejemplo, tenía esa curiosidad de averiguar cómo funcionaba el cuerpo. Exploró cadáveres para ampliar su conocimiento desapasionadamente. Bajo el comunismo, hacías lo que te decían. No se permitía el individualismo. Por eso fracasó la teoría marxista y por eso nos enfrentamos al colapso monetario de la economía keynesiana. El fundamento debe ser la libertad de pensamiento inspirada en la curiosidad y la imaginación. Qué buena frase esa, libertad, curiosidad e imaginación. Libertad, curiosidad e imaginación. Bueno, pero hay mucho más, porque dentro del alto perfil de esta persona, del señor Armstrong, fue invitado, entre otras cosas, a unirse al Fondo Monetario Internacional. Él dice que una vez en una cena lo invitó un señor que se llama Edmond Safra y lo invitó a esta cena del Fondo Monetario Internacional que se organizó en Washington, donde alquilaron toda la Galería de Arte Nacional y le dijeron únete a nosotros y él les dijo que no. Él habla aquí, todo esto en base a una pregunta que le hicieron muy interesante en su blog, y él dice que era bastante escéptico este tema de las conspiraciones, pero él dice algo muy clave, dice las conspiraciones jamás han tenido éxito, en el fondo refiriéndose a largo plazo, y que se encontró él con algo que había sido mucho mejor financiado de lo que él esperaba, entendiendo además todos los procesos de transferencia de poder que se han realizado y sobre todo transferencia económica. Habla de que está esta principal fusión entre Gates, Soros, Schwab, que cada uno de ellos tenía un objetivo diferente, pero que acordaron combinarse. Es como los demócratas, dice. Es realmente un conglomerado de muchos grupos, desde mujeres hasta transexuales y socialistas, pero todos tienen un único objetivo, que es ese objetivo común, que es odiar a los republicanos individualmente. Todos tienen objetivos diferentes, pero son capaces de unirse para poder lograr estos objetivos. No pueden crear, dice él, una conspiración para manipular un mercado. Si pudieran, entonces no explotarían y pedirían constantemente a los gobiernos que los rescaten. Eso por sí solo prueba mi punto. Las conspiraciones no tienen éxito. En cuanto a esta elaborada conspiración para cambiar la economía mundial, destruirán gran parte de nuestra economía mundial, inspirarán una guerra, pero su gran sueño de forzar y controlar esta cuarta revolución industrial se transformará en polvo. Comenzaremos a presenciar sus fallas para el año 2022, pronostica el 21 de enero del 2021. El señor Martin Armstrong dice que ahora, en el 2022, vamos a comenzar a ver sus fallas.
Bueno, señoras y señores, estamos en el 2022 justamente. Bueno, entre otras cosas importantes acá, porque hay mucha información todavía importante que podemos rescatar del señor Armstrong. Y él dice que no hay prácticamente ningún gobierno o entidad importante que no esté al tanto de que este computador existe. Lo han llamado para asesorar en todo el mundo en tiempos de crisis, pero esta vez dice que es diferente, porque ellos saben que Sócrates pronostica que sus grandes ideas de crear este nuevo orden mundial, que creen que pueden crear y dirigir desde las Naciones Unidas, fracasarán. Y por esta razón tratan de desalentar cualquier cobertura mediática que se le dé a este equipo, a esta computadora, ya que es la cuarta revolución la que dicen que quieren acelerar, pero lo que pasa es que no les gusta esta computadora porque esta computadora predice que ellos van a fallar. Su visión es tomar la propiedad de la persona promedio, terminar con los préstamos del gobierno, destruir cualquier negocio que dependa de los combustibles fósiles y reconstruir mejor, entre comillas, todo verde mientras se reduce la población. Los bloqueos se están utilizando para destruir la mayoría de los negocios que requieren combustibles fósiles. No pueden salir de eso y saben que habrá daños colaterales. No les importa eso porque el fin justifica los medios. Asumen que las empresas que sobrevivirán serán aquellas que permitan a las personas trabajar de forma remota y terminar con los desplazamientos, y ciertamente quieren que las personas terminen viajando por vacaciones. Ahora hay una multa de 5.000 libras si sales de Gran Bretaña de vacaciones. Si mientes sobre dónde has estado, son 10 años de prisión. Todo esto, dice él, por un virus que no es más letal que la gripe. Estas son las ideas de académicos sin sentido de la humanidad e incluso cómo funciona la economía. Rechazan la mano invisible de Adam Smith porque creen crear su propio mundo visionario. Esto no es diferente de lo que intentó Karl Marx. Se están quedando sin tiempo. Se dan cuenta de que están con la correa corta. La resistencia se está construyendo y la encrucijada política se acerca rápidamente. 2022. Como nota, esto lo dijo el 25 de marzo del año 2021. 25 de marzo del año 2021. Él dice, entre otras cosas, que no puede creer lo que ha pasado en Gran Bretaña y que no haya una revolución a estas alturas y que han sacado a otros mucho peores, o sea, por mucho menos a otros como Boris Johnson, y los han derrocado. Dice que Londres además siempre fue su ciudad favorita, pero no puede imaginar vivir en Gran Bretaña hoy. Bueno, eso es completamente entendible porque es como prácticamente vivir dentro de 1984, ¿cierto? De la novela de Orwell. Pero él dice que el lugar más peligroso va a ser Europa, ya que Klaus Schwab y su Foro Económico Mundial tienen el control total de Europa, de los líderes mundiales, donde allí les preguntan qué tan alto deben saltar e incluso qué tienen que decir. Así que él dice que necesitan destruir la economía a fondo y la mayor parte posible la economía europea, con la esperanza de que puedan usar esto como modelo para el resto del mundo, ¿cierto? Orden a través del caos. Importante también la figura del ave fénix en todo esto, porque esto está lleno de simbolismo. Bueno, esta idea, dice él, esta idea de que no serás dueño de nada va a conducir a una revolución. Es una alteración tan drástica de todo lo que hemos tenido durante miles de años que es simplemente absurdo pensar que pueden entrenar a los humanos simplemente para ladrar, sentarse y darse vuelta. Bueno, realmente yo he encontrado interesantísima esta información que pude sacar del sitio armstrongeconomics.com. Pueden encontrar ahí mucho más información para que puedan conocer un poco más de este sistema que se llama Sócrates. Y también él se refiere a un tema que es muy importante porque esto es tecnología civil, ¿cierto? Y cuando uno ve tecnología civil, uno también dice, bueno, ¿qué tendrán entonces la tecnología militar? Y sabemos que también existen otro tipo de computadoras que también han hecho predicciones similares a estas. Vamos a tratar de, si encontramos las fuentes suficientes, armar un programa como ese también para poder explicar esto. Pero él dice que el gobierno efectivamente también ha diseñado sistemas de inteligencia artificial, así como Google, como IBM también. Dice que están supervisando todas las redes sociales, están buscando además las reacciones políticas promedio para poder predecir disturbios civiles. Es muy importante cuando ustedes ponen los comentarios. ¿Se dan cuenta por qué? Al final todo eso es información que va a un algoritmo.
Así que aprovecho esta instancia para agradecer a todas aquellas personas que comentan con respeto, con altura de miras en este canal. Y otros asumen, por ejemplo, dice él, que si recopilan todos los datos posibles, la inteligencia surgirá. Lo que no entienden es que sigue existiendo la cuestión del conjunto de habilidades en torno al cual diseñas tú el sistema. Y lo que hace que esta computadora, este sistema que es Sócrates, se acerque al mundo a través de los ojos de un comerciante. Esa es la clave que él dice, que así diseñó este sistema y no hace suposiciones de ningún tipo sobre ninguna relación, ya sean, por ejemplo, tasas de interés, la dirección de los mercados o cuál, por ejemplo, va a ser la próxima generación de energía después de los combustibles fósiles. Basta con mirar el gráfico de la relación oro-plata, dice él. No se puede suponer que incluso el oro y la plata subirán juntos. Durante una guerra incluso el níquel se vuelve más valioso que la plata. Así que bueno, es importante tener en cuenta que él dice que Sócrates no tiene prejuicios. Le enseñó solamente cómo analizar y luego le dio todo. Y eso le ha permitido, por ejemplo, saber las judías de Azuki en Japón, que van a poder convertirse, por ejemplo, en la próxima fuente de energía en el año 2100. Y uno de los primeros pronósticos que hizo Sócrates, pronosticó en el año 1980 que Gran Bretaña vería su moneda yendo a la par con el dólar entrando ya en el año 1985 y que su economía además invertiría y se alinearía con los Estados Unidos en lugar de Europa continental, entre muchas más cosas, por ejemplo. Así que bueno, ahí tiene una explicación racional a través de un modelado de computadora, ¿cierto? Que es una arista más de la inteligencia humana al final, ¿cierto? El desarrollo humano que pronostica, porque esto no lo es todo. No hay que caer obviamente en ese fanatismo, simplemente analizar esto dentro del contexto en que se encuentra. Es una arista muy importante del problema. Es una computadora que está prediciendo que este modelo va a fallar, esto que tratan de hacer. Y lo más importante es que esa misma computadora llega a la conclusión de que hay que volver al orden natural. Porque no hay nada mejor que el mercado cuando se regula solo, cuando se autorregula, ¿cierto? Y ahí hay una gran diferencia para entender, por ejemplo, la rivalidad que tenía Klaus Schwab con Milton Friedman, por ejemplo. Bueno, Friedman decía que solamente las empresas tienen que dedicarse a ganar dinero y no meterse en nada más, en el fondo, en palabras simples. Y Schwab dice que las empresas tienen que tener este rol social, este tema de las alianzas público-privadas, que de ahí viene todo este tema. Esa es la gran diferencia. Cuando las empresas tienen cuando hay una alianza entre el Estado, porque eso es lo que estamos viendo ahora, entre el Estado y las grandes corporaciones, eso tiene solamente un nombre. Y según la definición de Benito Mussolini, eso se llama fascismo. Nos tienen entretenidos con un fascismo de película, sin ver el verdadero fascismo que se está formando frente a nuestros propios ojos. Y esto tampoco es una defensa del señor Friedman ni nada, pero es interesante tener estas posiciones diferentes, porque Schwab lo confronta mucho a él, trata de ser parece que es a quien más envidia le tiene, al señor Friedman, y es tan así que le ha dedicado muchísimos capítulos dentro de la página del Foro Económico Mundial. Lo pueden ver, pueden buscar Friedman, y aparece muchísimas veces porque él quiere reemplazar de alguna manera el modelo de Milton Friedman, donde las empresas simplemente se dedicaban a ganar dinero, y ahora quiere este compromiso social, y esto les permite, por supuesto, implementar la Agenda 2030 y meter a los empresarios en este rol, que antes no lo tenían en años pasados. Era impensable que los empresarios estuvieran metidos en algo como esto, pero hoy día lo tenemos. Están todos distraídos, saben en realidad lo que están metidos. Bueno, todo eso mucho más está por verse. Habría que preguntarle seguramente a Sócrates. Pero les quiero agradecer hoy día haber estado presentes aquí en el programa. Compartan esta importante información, y si nos quieres apoyar vas a encontrar siempre abajo los enlaces para poder hacerlo. De verdad te lo agradezco muchísimo. Quédense atentos a Contracultura. Pronto más información. No olvides compartir. Muy importante que puedas compartir los videos, ya que los videos no están teniendo mucho alcance. Hace tiempo que el canal está parado, literalmente.
y muchos canales están en la misma situación, así que es importante que nos ayudes a compartir, es fundamental. Bueno, nos vemos en un próximo programa del podcast de Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta los... hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa. Todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros. Sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil. Ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8. Miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida. Y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo. Y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA. Tienes que utilizar ese código en el checkout y, lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y, por supuesto, ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.